nuevamente. Muy buenos días para todos. Gracias a los que han tomado su tiempo esta mañana para empezar. Y voy a hacerlo muy rápidamente porque estoy advertida de que cuento solo con 25 minutos en un tema apasionante. Nos hemos planteado todos, siempre, por qué razón decimos que hay buenos precios y seguimos siendo pobres. Y esa es una gran encrucijada porque siempre nos enfocamos en una parte de la rentabilidad que es el precio. Y los productores nos ponemos furibundos cuando vemos esta situación y que la gente hable de buenos precios en $230 y yo sigo con grandes problemas de rentabilidad en mi finca y en mi familia. Entonces, por eso se ha considerado este como un tema sustantivo. Siguiente, por favor. Dentro de las cosas importantes que queremos enfocarnos es en el tema de la sostenibilidad y hemos hablado de la triple utilidad. Creo que todos estamos familiarizados con el concepto, pero deseo reiterar que entendemos como sostenibilidad la posibilidad de extendernos hacia el futuro con confianza en lo que hacemos. Y para eso también hablamos de triple utilidad, porque para nosotros la sostenibilidad debe considerar el ámbito económico, el ámbito ambiental y el ámbito social. Dentro de ese concepto, pues el tema de rentabilidad lo vamos a colocar en el pilar económico y por eso vamos a ver esta figura del balance mundial de los precios del café, que no es ajena a ninguno de nosotros. Como podrán ver, en la línea azul tenemos el consumo mundial y en la línea verde nuestras producciones. Entonces, claramente hemos experimentado un factor de incidencia de precios con tendencia hacia la alza, con excepción del último mes. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos una demanda mayor de café y una oferta menor. Estamos en un libre mercado en donde ese factor es importante y es influenciado por el precio. ¿Podemos los productores manejar este indicador? Difícilmente, porque yo puedo manejarlo en mi finca, pero en el resto del mundo podemos determinar cómo se encuentran afectadas la oferta mundial. Lo que sí podemos es alentar al consumo, que es una acción que hemos venido realizando desde la OIC y los países de origen, no solo alentando al incremento del consumo a nivel de importadores, sino también en países de origen. Vemos cómo, y esta es una gráfica que me resulta importante señalar, cómo el precio, cuando tiene tendencia a la alza, en este caso tardó más de 22 meses para alcanzar el precio de $260 que lo vemos. Siguiente, por favor, se me olvida decir el cambio. En esta gráfica podemos ver cómo el precio tardó 22 meses para llegar a la cumbre en febrero del 22 y alcanzar 260.45. Pero vean cuando tiene el mercado tendencia a la baja. En menos de 10 meses perdimos casi $66. Entonces, estos son factores importantes de tener en consideración como indicadores para tomar decisiones. Siguiente, por favor. En esta, que me encanta, la logramos extraer de esta manera presentando pues, a los países de Mesoamérica. Es información que provee la OIC diariamente. Y esto es una ventaja competitiva de ser socios de la OIC, porque esta información la podemos acceder solo a aquellos que somos parte de o personas a las que la OIC les dé el ingreso. En esas tenemos los precios indicadores y el compuesto de nosotros como país. Entonces, vean en el caso de Costa Rica, dependemos de la referencia de la Bolsa de Nueva York en la composición de nuestros precios en un 67.3%. En el caso de El Salvador, un 85.5%, Guatemala 79.7%, Honduras 95.3%. ¿Qué quiero decir con esto? Que la composición del precio del café de Honduras, por ejemplo, en un 95% toma como principal referente Nueva York y en un 5% sus posibilidades de cambio. Y en esto quiero que lo tengan muy en cuenta, porque es un factor que nosotros eventualmente podemos modificar. Vean el caso de Jamaica, depende de la Bolsa de Nueva York apenas un 14%. Claro, y todos sabemos, ¿quién no sabe del Blue Mountain? Han venido trabajando históricamente en un concepto de posicionamiento de mercado muy particular, en donde a ellos Nueva York significa un 14%.
prácticamente nada. Vean el caso de Panamá, que está muy referido también al potencial de oferta que ellos tienen, en un 32%, pero los demás nos mantenemos, digamos que de Costa Rica para arriba, República Dominicana un 56.3%, pero el resto dependemos en una referencia importante del precio de la bolsa de Nueva York. Este cuadrito les va a servir mucho para el trabajo que tenemos que hacer en grupo. Siguiente, por favor. En la siguiente vamos a ver el caso específico de café de Costa Rica, que es el que les puedo yo comentar con total conocimiento. En este caso, la columna verde representa el precio de café de Costa Rica para la cosecha 21-22 y el café, el precio promedio de Nueva York. Entonces, ahí vemos reflejado aquel 63% de dependencia que tenemos de referencia, que es lo que compone lo que nosotros conocemos como los diferenciales, ¿verdad? Entonces, a menor referencia de Nueva York, mayor potencialidad en nuestros diferenciales. En este caso, mientras la bolsa de Nueva York en la última cosecha, perdón, ese gráfico no es, se lo brincó, devuélvase, ese. Disculpen porque estamos destiempados, el que me pasa las filminas y yo. Entonces, esto es importantísimo, como antes señalé, el nivel de dependencia que tenemos. Siguiente, no es ese, es el de los precios. Bueno, la filmina que les tenía, que era la número 6, era una referencia al precio de café de Costa Rica con Nueva York y les señalaba que el precio promedio de café de Costa Rica era de $263, mientras que Nueva York en la última cosecha manifestaba 204. En la 2021, café de Costa Rica tenía $206 de precio promedio, Nueva York mostraba 131 de precio promedio. Entonces, esto lo que me hace es resaltarles la importancia. Esta es una composición del costo de producción. Entonces, bueno, ya pasamos a la parte nuestra. Primero vimos la información necesaria de carácter internacional en cuanto a la composición de los precios. En esta vamos a ver la composición del costo de producción y entonces podemos ver cómo en la línea café, el 38% en la cosecha 2021 en Costa Rica, el proceso de recolección representó un 38.5% de los costos. En la 22, 33.5%. El siguiente factor relevante para la composición del costo de producción lo ubicamos en los fertilizantes. En el caso de café de Costa Rica, en la cosecha 2021 el 11.3% y en la 2022 el 24.5%. Vean ahí el factor de incremento de los fertilizantes a nivel mundial, cómo aumentó el porcentaje de costo en nuestra composición global de los costos de producción. Seguimos con mano de obra, el 25.1% en una cosecha y el 21.3% en la otra. Otros costos un 13% y un 10%, y otros insumos un 11% y un 10%. Pero entonces vamos a tomar dos muy importantes que pueden estar en nuestras manos, atender con sigilo, y aquí es donde quiero agregar un poquito más al tema de rentabilidad, que está compuesto por los factores de mano de obra en la recolección y la mano de obra en la atención ordinaria de nuestros cafetales, que prácticamente entre esos dos van más arriba del 50% en la composición de los costos. Vean qué interesante. Los fertilizantes, pues quisiera decir que apenas un 24%, no puedo decir la palabra apenas porque sí tiene un costo. Y ayer hablamos mucho de la importancia de atender el tema de fertilizantes y buscar nuevas alternativas con bioinsumos o biofertilizantes para poder atender ese rubro. Y luego, pues otros costos suman un 20% prácticamente. Esto en cuanto a la composición porcentual del costo. Ahora, ¿qué representa esto en valor? Lo he hecho en dólares y de nuevo vuelvo a insistir es en el caso de café de Costa Rica. Pero sí quisiera llamar la atención especialmente a los productores que me acompañan de cuáles fueron los rubros que estoy considerando como indicadores importantes para revisar mi costo de producción. Nosotros no podemos seguir intuitivamente diciendo cuánto le costó a usted producir. En el caso de Costa Rica hablamos de fanegas, pero entre todos podemos hablar de quintales. ¿Cuánto le costó a usted producir un quintal? Muy difícilmente los productores podamos tener una respuesta inmediata. Eso no lo podemos seguir dejando a la intuición. Tiene que ser manejado con conocimiento por nosotros y no es difícil manejarlo. Pasamos entonces al tema de recolección. En el caso de Costa Rica, por una hectárea, el costo de la recolección es 1.720 colones. Seguimos 505, 1.122 y así la composición según el proceso de recolección, fertilizante, mano de obra, siguiendo la misma escala.
Y lo mismo en el caso de la cosecha 2022. Entonces, en el caso específico de los costos de producción por hectárea para la cosecha 2021 fueron 4.465. Y en el caso de la cosecha 2022, 5.684 por hectárea. Eso por 40 quintales por hectárea, con una productividad de 40 quintales por hectárea. Entonces aquí ya estoy agregando un factor más, aparte de los indicadores de lo que a mí me costó producir, tomando en consideración mi productividad. Vamos a agregar un nuevo elemento. En el caso que les voy a presentar, que es un ejemplo de café de Costa Rica, partiendo de un precio para el productor de $160 por quintal, si ese productor alcanzó una productividad de 18, en el caso de nosotros, quintales por hectárea, con una producción de 164, él tuvo una pérdida de $4. Pero si pasamos a 24, tiene una utilidad de 22. Y si nos vamos al último escalafón, con las variedades y con las condiciones genéticas que ahorita, a través no solamente de Promecafé y el CATIE, sino en nuestros países hemos venido investigando, si logramos productividades por hectárea de 42 quintales, tendríamos una rentabilidad de $54. Entonces vean qué importante, no solamente los costos reales en los que incurrimos para atención del cafetal, el precio internacional como referente que ya les dije, sino un factor adicional, la productividad. Yo nada hago con un mercado en $300 si produzco 14 quintales por hectárea, porque aunque el precio esté bueno, yo no voy a alcanzar rentabilidad. Entonces, lo que queremos enfatizar con mi presentación es que la rentabilidad es multifactorial. No podemos solo concentrarnos en el discurso del precio, tenemos que concentrarnos en los demás factores que nos van a permitir, y especialmente los factores que están en nuestras manos, poder hacer el cambio. Claro, también queremos hacer el cambio con el factor referente de la Bolsa de Nueva York, pero ya en eso tendremos tiempo para conversarlo. Entonces, deberíamos considerar, y esto va a servir mucho para los talleres de trabajo, cuáles podrían ser las fuentes de análisis para alcanzar rentabilidad, para quitarnos del concepto precio y dejar de solo hablar de una cosa e incluir las demás. La triple utilidad de la sostenibilidad, la identidad de origen, porque ¿qué ha hecho Jamaica para que ese café tenga ese gran valor? La identidad y la trazabilidad de su origen, los valores agregados que están conectados con la triple utilidad, es decir, cuando yo logro demostrar desde la mata hasta la taza cómo fue producido y cultivado ese café, bajo qué condiciones, tomando en consideración los tres aspectos, pero principalmente bajo los aspectos ambientales y sociales que cobran un particular interés para nuestros compradores, podemos tomar ventaja de una diferenciación. Los atributos de la taza, y aquí no podemos seguir mirando la calidad como si fuera un factor diferenciador solo para microlotes o muy especializados, no. Nuestros cafés arábicos de Mesoamérica merecen un tratamiento especial. Deberíamos dejar de llamarnos, y esto lo he dicho muchas veces y aprovecho la presencia de nuestra directora ejecutiva de la OIC, para quitar el concepto de otros suaves como si fuéramos segundones contra los suaves colombianos o los suaves brasileros. Nosotros producimos, no otros, producimos un excelente café suave que debería tener nombre propio y no ser otro. Y en eso tenemos que empezar a trabajar, porque desde el imaginario colectivo empezamos a construir las cosas buenas o las cosas malas. Cuando yo le digo a alguien, yo soy otra, pues no soy la principal, ¿verdad? Entonces, hay que ir cambiando eso. Luego, la Bolsa de Nueva York, que ya hemos hablado, pues tendrá que segmentarse para quién debe ser un referente específico en la Bolsa de Nueva York y para quién no. Y nosotros sí creemos que se ha crecido mucho desde la década de los 90 en cafés de especialidad sin que se haya hecho el cambio estructural de referencia para los cafés de especialidad. Y nos hemos aplicado, y yo tengo que reconocer el esfuerzo que ha hecho especialmente Centroamérica, que es el café que mejor conozco, y hemos colocado en el mundo las mejores tazas de café, pero tazas envidiables, que uno prueba eso y queda deslumbrado y además se pregunta, ¿cómo logramos producir esto tan delicioso? Pero a la hora de venderlo no tiene una mayor diferenciación. Y no solamente es con las certificaciones que lo alcanzamos, es con un trabajo constante en todos estos indicadores y por eso alentamos a que trabajemos en ello.
Y finalmente, el concepto commodity y cómo podemos descomoditizar lo que no es commodity y respetar lo que es commodity. Y debemos ir generando ese concepto. Y esto porque claramente nosotros surgimos en el mundo del café como economías agroexportadoras. En toda Mesoamérica no se cultivó café para consumirlo, cultivamos café para exportarlo, desde 1810 en mi patria y creo que en todo Centroamérica. Y lo hicimos así porque encontramos en el café una fuente de oportunidad de un trópico generoso que tenía sus tierras y sus volcanes para producirlo naturalmente, pero también de un mundo consumidor que se empezaba a conocer, que era Europa, que empezaba a tener una debilidad por esta bebida. Entonces, bueno, lo que tenemos nosotros que hacer es ir colocándonos en 200 años de historia. Pareciera que ya es necesario un cambio de referencia y dejar de vernos como un commodity, como algo de carácter financiero. En esta, pues reiterarles el concepto de la triple utilidad. No lo logro cambiar. ¿Verdad? Que vean que se asocia al precio y rentabilidad, dejar de verlo en un solo aspecto y comprender que es este tríptico el que tenemos que abordar integralmente, pero no solo para la satisfacción personal, sino para que el mundo conozca de lo que nosotros hacemos. Y finalmente, la siguiente, por favor, que tal vez digo yo, sería el forro para nuestros trabajos de grupo, porque entonces venimos a establecer puntualmente qué cosas podrían marcar la diferencia para que nuestro café no solo no sea visto como un commodity ni como un otro suave, sino que tenga nombre propio y personalidad. Y con eso empezar a generar las diferencias de referencias en la composición del precio, no por él mismo, sino por lo que significa para nosotros. En resumen, recordar que la rentabilidad no solamente está compuesta por el factor precio, que es importantísimo tener en cuenta la responsabilidad de la productividad, pero que también debemos tener muy claro que este es un mercado de oferta y demanda, en donde si no balanceamos cuánto café coloco en el mundo y cuánto quiero cobrar, entonces puedo alcanzar una muy buena productividad, pero no he hecho el mercadeo con el tema del precio y voy a tener de nuevo un factor negativo. La intención es que logremos guardar ese equilibrio entre productividad, precio y composición de gastos. Les dejo así una gran tarea para el resto de los días. Espero que mi conferencia les haya abierto el pensamiento en algunas nuevas ideas y les agradezco mucho la atención que me han prestado.